Muy bien, causas de la inflación. Aquí nos habíamos quedado, las causas serán 5. Por ejemplo, hay inflación impulsada por demanda, cuando los precios se van incrementando, inflación por costos. Muy bien, inflación por expectativas, cuando las personas empiezan a comprar y generan sobreprecios, inflación estructuralista, cuando las exportaciones empiezan a escasear, inflación importada, cuando los insumos están caritos, ¿no?, para poder importar. Ahora sí nos pasamos. Continuamos, muy bien. Los perjudicados y los ganadores de la inflación. ¿Quiénes son los perjudicados por ejemplo, acerca de la inflación? Estamos hablando de, ahí están los perjudicados y los ganadores. Muy bien, ¿quiénes son los ganadores? El Estado y los perjudicados. ¿Quiénes son los perjudicados? Los que son los ahorradores y los prestamistas, ¿ya? Prácticamente con la incertidumbre se genera por ejemplo, miedo de repente pues de perder, de ahorrar su dinero, etc. Y los ganadores es el Estado y los que piden prestado, ¿ya? Esos son los que se benefician con la inflación. Y los que se perjudican, los ahorristas y los prestamistas. Clasificación de la inflación. ¿Ven? Tenemos 3 tipos sobre la clasificación de la inflación. La inflación moderada. Muy bien, la inflación moderada dice que la inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. O sea, prácticamente aquí los precios simplemente suben aproximadamente muy lento, ¿no? Y básicamente de los países desarrollados. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto puede subir? Por el porcentaje casi el 10%. Mientras que la inflación galopante dice que sucede cuando los precios incrementan las tasas entre 2 o 3 dígitos, que quiere decir que esto puede llegar 20% hasta 200% anual. Mientras que en la moderada anualmente puede llegar hasta el 10% porque los precios van subiendo lentamente, mientras que el galopante empieza pues de forma acelerada. La inflación llamada hiperinflación. La hiperinflación es una inflación anormal que puede alcanzar hasta 1000%. O sea, es algo peligroso que nos puede generar pues prácticamente la crisis económica. El galopante y la hiperinflación nos puede generar pues una crisis económica, el desempleo, etc. Muy bien, entonces esas son la clasificación de la inflación. Moderada, galopante, hiperinflación. Moderada hasta el 10%, galopante del 20% hasta 200%, y la hiper de 200 a 1000%. Entonces, estos dos nos pueden generar la crisis económica, pérdida de empleos, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Muy bien, disminución del salario real, empobrecimiento de la población, cuando los precios empiezan a subir, que genera que el dinero se va devaluando. Si yo consumía de repente 2 kilos de pollo, si el pollo está entre las nubes, y por lo tanto ya no voy a poder consumir 1 kilo, sino de repente simplemente 2 kilos, sino medio kilo y así sucesivamente. Desvalorización del dinero nacional, o sea, se devalúa, pierde su valor el dinero nacional. Sustitución de la moneda nacional, ¿quién es? ¿Quién lo va a sustituir? La famosa dolarización, o sea, el dólar va subiendo y subiendo, subiendo, y quiere decir que el soles pierde su valor. Disminución de las inversiones productivas, o sea, no va a haber personas que invierten, empresas que invierten porque hay una inestabilidad
económica. Eso también tiene que depender mucho del gobierno central. Y a través de los productos que van subiendo, etcétera, se genera el desempleo y entonces va a haber un malestar general de la población. Este malestar nos va a traer como, por ejemplo, paros, huelgas, protestas, etcétera, en las calles. Muy bien, y esto nos genera, imagínense, una inestabilidad económica. Entonces, hay consecuencias que son favorables y también consecuencias negativas. Y para esto necesito, por ejemplo, Renzo. Empieza Renzo. Sí. Renzo, por ejemplo, hasta voy a marcar 2, ya Doche, tú lo vas a leer y Aranguri Doche. Esto y esto vas a leer, ¿ya? Ya Renzo, empieza. El alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en la economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. El valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Es el engranaje del capitalismo. Muchas gracias, muy bien, Rancito. Entonces, las consecuencias de la inflación pueden ser, o sea, favorables o también negativas, ¿no? Dice que el alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, ¿no? Muy bien, de las deudas, bien, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno. Por ejemplo, cuando suben los precios, lo que son las bodegas, etcétera, muy bien, nos conviene, pero no tanto. O sea, hay desventajas y ventajas. Muy bien, la subida de los precios además va a provocar que la gente prefiera consumir ahora en vez de más, ¿no? Tarde, porque entonces los precios serán más caros. Quiere decir que, por ejemplo, tienes que medirte, pues el dinero, de repente, que es ahorita, por ejemplo, el salario mínimo, ¿cuánto es? 930, ¿no? Y eso tú tienes que hacer alcanzar. Aranguri. Fabricio. Pérdida de poder adquisitivo. Empieza. Estos dos. Pérdida de poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversiones preferirán gastarlo ahora. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, uno por la pérdida del poder adquisitivo, o sea, lo que es el dinero pierde su valor, ¿ya? Pierde su valor. Otro es que, por ejemplo, no vamos a poder ahorrar. Si son 930, el sueldo mínimo, lo que algunos ganan, 930, entonces eso no va a poder alcanzar, como se dice, si los precios han aumentado, los alquileres, etcétera, los servicios, eso no nos va a alcanzar, entonces no vamos a poder ahorrar, simplemente va a ser para nuestro consumo de nuestra canasta familiar. Estas son las famosas consecuencias, ¿no? Las consecuencias más importantes, ¿no? Que van a originar ¿no? Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿ya? Como que, como consecuencia, pues, que genera, pues, las injusticias sociales. Y también, por ejemplo, que va a crear, ¿qué cosa dice? Una incertidumbre sobre qué cosa, sobre los pagos que se deben realizar en el futuro. Dice, en el futuro, ¿esto qué cosa hace? Afecta a quienes afectan a los prestamistas, a los prestatarios y a los ahorradores. ¿Se acuerdan? Los que eran perjudicados, ¿no? Los prestatarios, los ahorristas, etc.
Entonces, ese es lo que va a generar. O sea, hay favorable y también hay negativo. El nivel del precio y el poder adquisitivo. ¿Qué cosa es el poder adquisitivo? Es el dinero. El nivel de los precios. Un bien, por ejemplo, es tomatito, de repente, los productos, cereales, abarrotes, etc. Entonces, por ejemplo, si nuestro sueldo, hemos dicho que es 930, ejemplo, es un sueldo mínimo que estamos colocando, entonces no nos va a alcanzar si los precios están por las nubes, o sea, canasta familiar. Entonces, mira, no nos va a alcanzar el dinero. Entonces, para eso no nos conviene, ¿no?, que suban tanto tampoco y que bajen tampoco, ¿no? Tiene que estar un poco estable. O sea, la inflación puede ver, pues, cuánto, el 2% o el 2 puntos tanto, porque ahorita estamos subiendo casi ya estamos en 3, 4, 5% de la inflación. Y a nivel mundial, no ni siquiera acá en el Perú, sino a nivel mundial. Ustedes saben que nosotros los productos, los insumos traemos de afuera. Y si de afuera los insumos, la materia prima, tiene un precio elevado, aquí nos va a costar un poco más. Tipos de inflación. Muy bien. Tenemos 3 tipos de inflación. Hay muchos más, ¿no? Esos son los más conocidos. Deflación. O sea, inflación sube, deflación baja. Muy bien, entonces deflación, el fenómeno opuesto a la inflación, consiste en el descenso en el nivel general de precios, que más adelante lo vamos a explicar. Esa es la deflación. Muy bien. Inflación cuando los precios empiezan a aumentar. Y deflación cuando los precios empiezan o sea, los bienes y los servicios empiezan, ¿qué cosa? A bajar así. O sea, ninguno de los dos nos conviene. Estanflación, fenómeno que se presenta cuando en la economía existe inflación, lo cual es acompañado por una caída en la producción. Cuando la producción empieza a caer, se genera esta estanflación. Reflación es una inflación generada por el Estado, incrementa la masa monetaria buscando incrementar el empleo, ¿no? Ahí está, deflación. ¿Qué era la deflación? Entonces acá va a participar Piero Casanova. Piero, a ver tu audio. Sí, Miss. Sí, muy bien, está bien tu audio, perdón. Empieza. La deflación es un fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada del nivel de los precios de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Por lo general, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación, toda vez que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. La deflación puede desencadenar un círculo vicioso del cual es difícil de salir, puesto que las empresas tienen que vender sus productos para cubrir al menos sus costos de producción, para lo cual bajan los precios. En tales circunstancias, las empresas tienen que trabajar como un margen de contribución bajo, incluso negativo, proceso del cual muchas no se recuperan. Muy bien, muchas gracias, Pierito, correcto, muy bien. Entonces, la deflación dice que es más peligroso que la inflación, ¿no? La inflación, por lo menos, como se dice, los precios suben y entonces el dinero como se va dolarizando. En cambio, aquí, imagínate, caen los precios, entonces lo que las grandes empresas también generan pérdidas, ¿no? Y al generar pérdidas también genera desempleo. Muy bien, entonces no nos conviene la deflación. La inflación todavía se mantiene, ¿no? Si es hiper galopante, ahí también es peligroso. ¿Y cómo se detiene la inflación? A ver, vamos a ver. Aquí va a participar. A ver, ¿quién no tiene nota? Olortegui. ¿Ingresó Olortegui?
No, no está Olortegui, disculpa, Olortegui estaba justificado. Diego Portocarrero. Sí, Miss. Muy bien. Suelto, ahí está. Empieza. ¿Cómo se puede detener la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etc. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede detener? A través, dice que de los intereses. O sea, que acá tiene que manejar el presidente de la Banco Central de Reserva del Perú, tiene que saber cómo se dice manejar. Ahora, en estos instantes, por ejemplo, el dólar sube, los precios van subiendo también. Si se mantiene, entonces hay una estabilidad económica, porque cuando hay una estabilidad, no sabemos si mañana cuánto puede costar los productos y así sucesivamente. Entonces, el banco, o sea, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú o de los otros países que el Banco Central el presidente tiene que ver los intereses, velar. Entonces, ¿dónde vienen? Es hasta en las tarjetas, en las hipotecas y así sucesivamente. Pero tiene que ver, como se dice, con mucho cuidado, porque esto puede generar también estancamiento en las grandes industrias. Y esto puede generar también el desempleo. Muchos intereses, ¿quién va a querer invertir? Política antiinflacionaria. Miren, esta política antiinflacionaria es la disminución de la masa monetaria, ¿no? Ahí está, disminución, la masa monetaria, el dinero, muy bien. Aumento de la producción, ¿ya? Aumento de la producción. Eliminar, ¿qué cosa? El déficit fiscal. Cambiar las expectativas de los agentes económicos. Y así sucesivamente acerca de la inflación. Muy bien, con esto sí estamos terminando, queridos estudiantes. La próxima clase estamos haciendo práctica el día jueves. Jueves práctica todo acerca de la inflación. ¿Ya, chicos?